3. Hello, good morning. This is teacher Jacob, and this class is for ninth grade English 2. Today is February 15, 2021. The topic for the class, it's about grammar. So today we're going to study grammar, and perhaps I'm not sure we can start with a reading class, but for the next class we're gonna have a reading class. Okay, don't forget that. So today it's about a grammar class, and grammar class it has some characteristics because I'm gonna explain to you in English and also in Spanish at the same time. So don't worry if you don't. I mean, if you don't understand, you need to ask me. That's perfect. But I'm going to explain to you some concepts about the present, the present in Spanish to be clear about the grammar. And we are going to start with gerunds. It is like a review because last year we studied this, but I think it's necessary to review again. And I think it's good. I think it's perfect to review this. And you're going to, perhaps you can understand this. So let's go to gerunds, I mean IMG and infinitives. Okay, so let me see, let's practice. Let's go to the point. Let's go to the grammar class. Remember, this grammar class is going to be in Spanish too. Okay, so I'm going to share my screen and I will explain to you a little bit about it. Okay, so notice this. You got any question, Valerie Cruz or Paula Prieto, just let me know. Okay, just let me know. Especially Laura Sofia. That's your name, yes? Laura Sofia. Yes, sir. Okay, this is especially for you because we studied this last year. At the beginning, we studied in Unit 1 also. But anyway, just like a review. So what is it? We are going to study, we're going to study ing. And what is it? It means that we're going to study how many options or I mean, there are 6 ways to use ing. Number one, and it is very common, is to understand the ing in other words is mean endo ando, correct? Endo ando. Is that right? Endo ando? Yeah, I'm sorry, but it's complicated for me to write. Very good, perfect. Endo. Let me see if I take this out. Perhaps here better. Okay, endo or ando. Yeah, ando. It is ando, but is the ending of the verb. So we use this ando for verb. So let me explain to you about it. All right, so attention. Entonces, vamos a aprender varias cosas del IMG, del ING. La primera y la que más sabemos nosotros es que significa la terminación endo ando. ¿Eso está claro? Todos sabemos eso. Is that clear? No problem. ¿Sí? Especially when we are talking about present continuous. She is working or in past tense too. She was working. Definitely es IMG. Entonces, primer paso, entender que el ING es ando ando. Uy, tan bonito que se ve esto. Well, there is something else here. It happens. Well, but we explain here. Well, number two. Let's go number two. Where is it? Number two. Here, what it is double the consonant. So here is double the consonant. Double. Here is double
Oh my God. Double. All right. Double the consonant. Jesus Christ, how can I write perfect? I'm sorry. Bueno, entonces el segundo concepto es doblar la consonante, o sea, multiplicar la consonante. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos dice que ya que sabemos aprender a usar el IMG, el endo, ando, ahora que lo dupliquemos una consonante. It Qué happens. pena, Yes, profe. yes, sir. Mi compañera Mafe me dice que sí, por favor la podrías dejar entrar, que está en sala de espera. Hold on, one moment. Gracias. Yeah, yes, just a moment, please. Let me see. We open a game. Okay. Tell her that it's open now. It's opened. It's unlocked. It is unlocked. Where is she? I don't see her. Someone to ask her to come in, ask again. Let me see. There's some people. Mm-mm. Okay, Mafe Flores, right? Okay, she is coming. She is entering right now. And I'm going to lock again the meeting, okay? It's lock the meeting again. So let's continue explaining a little bit about it. So we were talking about first, it's about Jesus Christ. Oh my God, this is terrible. Number two, it's what is double consonant. La primera, el segundo, digamos que factor o que hay que aprendernos del IMG es que se duplica la doble consonante. Entonces, eso sucede generalmente cuando tenemos un verbo, por ejemplo, el verbo nadar, swim, ¿cierto? Y en la mitad de dos consonantes tenemos una vocal. Generalmente son un solo sonido. Swim, suena un sonido, swim. Y en la mitad de dos consonantes, a partir de, digamos, de la última hacia I don't know how to say go back, hacia adelante, no sé, hacia acá, eh, es que hacemos la cuenta, ¿no? Entonces, en la mitad de dos consonantes, la W y la M, cuando agregamos el ING, tenemos que agregar otra consonante, eso es por ortografía. Entonces, a eso hace referencia doble consonante. Entonces, el por qué lleva doble consonante, porque en la mitad de en la mitad de dos consonantes lleva una vocal. Alguien me decía que, por ejemplo, que si en el verbo escribir, siempre me han hecho, el verbo escribir, write, lleva doble T al agregarle el ING. Mire que yo voy a agregar aquí ING. ¿Se le puede agregar ING? O sea, doble consonante, perdón. Hello. ¿Me escuchan? Yes, sir. Yes, Ah, teacher. Yes, teacher. Ana, entonces, Ana, cuando yo coloco ING a write, que yo coloco writing, ¿cierto? Le quito generalmente si el verbo termina en vocal, pues le quita uno la vocal y le pone ING. Pero la pregunta es que si este verbo escribir, write, ¿cierto? Este verbo se le puede duplicar la consonante sí o no. Yes or not. Ana. Ana María Gantiva. ¿Se puede duplicar la consonante sí o no? No, teacher. No, No. no, porque mira, esta es una vocal y esta es otra vocal. Y la regla dice que para duplicar la doble consonante tiene que ser
dos consonantes y en la mitad una consonante, una vocal, perdón. Por ejemplo, el verbo put. Si yo quisiera colocar ing, ¿cómo quedaría? ¿Con doble consonante, sí o no, Ana Sofía? Ana Sofía no, sino Ana María Gantiva. Teacher, con doble consonante quedaría. Porque en la mitad hay Hay dos una, y hay en la una mitad hay una vocal y de los lados hay dos consonantes. Exactly, that's why. Entonces ya sabemos el por qué duplicamos las consonantes, ¿sí? Bueno, eso es otra cosa que ahora vamos a ver. Oh my God. Jesus Christ. Oh, here. Okay, here. We are here. Bueno, la tercera cosa, ahora vamos a aprender el ing. Al el ing yo le puedo colocar una S. Y esa S, al colocarlo, ya no es un verbo. Entonces pasa de verbo, the verb, the verb se transforma a, o sea, el verbo está con ing. Le coloco una S y lo transformo en sustantivo, en noun. Entonces, esa es la tercera cosa que vamos a aprender del ing, ing. Entonces, yo tengo, por ejemplo, aparece reading. Read y le colocamos ing, reading. ¿Sí lo ven? Este va para Laura Sofía Orjuela. No me recuerdo el apellido, el otro apellido. Laura Sofía Orjuela, ¿me escucha? Roya. Yes, sir. Roya, sí, ok. Laura, entonces, la tercera es que al ing uno le puede agregar una S. Entonces, me diré que al reading, leyendo, porque aquí iría leyendo porque está en ing, ¿sí? ¿Se lo nota? Esto es la terminación endo, ando. A ese yo le voy a agregar una S, mire. Entonces, yo le digo que reading, perdón, hay readings, mejor dicho. Bueno, voy a colocar otro para que también se utiliza mucho, write, y entonces coloco writing. Y decido agregarle la S a ver qué pasa. Entonces, cuando eso sucede que yo le escribo al ing una S, ya no es un verbo, o sea, ya no quiere decir leyendo. O sea, no se puede decir en español leyendos. ¿Sí estamos de acuerdo, Laura? Yes, sir. Quedaría como lecturas, ¿no? Lecturas Perfecto. escritas. Sí, exactamente. Entonces, este sería lectura, pero como está en plural, lecturas. Y eso es lo que vamos a mirar también aquí en lectura. Oh my God. Lecturas. Wow, what's going on? Bueno, lecturas. Aquí sería plural, ¿no? Y aquí escrituras. Muy bien. Y así sucesivamente. O sea que no es muy común, pero sí se va a encontrar perdón, yo qué estaba haciendo. Dios mío, es que aquí me da duro este tablero. Pero bueno, la idea es que aquí dice escrituras, ¿sí? Eso quiere decir, en términos generales, por ejemplo, Laura, que yo puedo, Jesus Christ, give me to me. I need a pen. Okay. Teacher, Yes, sir. Yes, talking. I speak in Spanish. Okay, Teacher, no es que problem. lo que pasa es que voy a copiarlo de arriba, pero no entiendo bien lo que dice. Birds one, no entiendo lo que dice en el primero. Ay, sí, qué pena. El número 1 quiere decir la terminación endo, ando. Ok, teacher, gracias. Qué pena, es que, o sea, es que no me da la, o sea, aquí querías, Profe, igual, pues eso lo trabajamos años pasados, entonces sí, pues sí, es como un tampoco es repaso, tan necesario copiarlo. pero no es necesario, pero tiene toda la razón. Si yo quiero, pues está bien copiarlo, ¿le parece? Claro, profe. Sofía.
O sea, yo, por ejemplo, quiero repasar, pero para que no se me vuelva a olvidar, pues lo copio. Entonces ya sé que es la terminación endo, ando, acá, ¿sí? Y ahora no me dio la opción entonces aquí este sería como endo, la terminación, endo o ando, ¿sí? O sea, recuerde que eso es solamente para los verbos, ¿sí? Entonces, en este lo que hicimos fue básicamente, en este lo que hicimos fue duplicar la consonante, ¿no? Por ejemplo, voy a poner uno el verbo correr, run, como en la mitad de dos consonantes hay una vocal, entonces yo le coloco running. Ahí dice corriendo, ¿no? Pero lleva doble consonante, entonces ya sabemos en ortografía por qué se coloca eso. En el caso de que estamos hablando con Laura de reading, entonces aquí teníamos la palabra reading, ¿sí? Que era leyendo, y le agregamos una S, y ahí ya iría lecturas. Ya no sería leyendo, sino lecturas. Eso por un lado. Pero quería explicarle otra cosa a Laura, pero no me ha dado la opción. Dios mío, no me da la opción. Ah, ve, aquí se puede guardar estos, pero es que a mí me da como pena guardar estos dibujos tan bonitos. O yo no sé, pues no sé, no son claros. Pues no sé. ¿Alguna duda hasta ahí, Laura y Ana Sofía? Ana Sofía no, sino Ana María. No, teacher. Es como, vamos aprendiéndonos, hoy vamos a aprender más cosas, sino que quería enfatizarme aquí en reading. Entonces, generalmente uno puede entender dos cosas. Entonces, voy a hacer tres ejemplos. Entonces, el primero, voy a colocar la palabra to read. ¿Hasta ahí entienden qué quiere decir eso? Laura, ¿me ayuda? ¿Qué quiere decir to read? Laura, Para leer, profe. Para leer. no, imagínese que empieza la lectura así. Entiendo lo que me está diciendo, pero no. Eso quiere decir infinitivo. O sea, sí, sí es lo que dice, pero si antes de acá hubiese algo acá. Pero solo aparece to read. Y aparece reading. ¿Qué es lo que quería explicarle? Reading. Mira, acá aparece reading. Y luego aparece read. ¿Estamos de acuerdo? Yes, Laura. sir. Yes, Okay. sir. Okay, good. Quiere decir que to read, reading y read, todas significan lo mismo. ¿Qué quiere decir lo mismo? Pues todas significan leer. Ahí dice leer, leer, leer y leer. Aunque, nótese, pero es al empezar una oración. ¿Me explico? Porque yo debo saber que también ing, si viene con el verbo to be, es siendo ando, pero es empezando la oración. Entonces, también Laura tiene razón. Uno podría decir, para leer se necesita atención. To read, we need a lot of attention. Y aquí diría lo mismo. Reading is necessary to have attention. And also read the articles. En términos generales, estas tres palabras significan lo mismo, leer. ¿Hay diferencias muy marcadas? Sí, claro que sí. Esta primera, la número 1, read, vamos a colocarle el número 1, one. La número 1, read, no, pero eso vuelve y me hace eso. Read, la palabra read, la número 1 sería como la más formal, la más educada. Es decir, cuando yo voy a escribir digamos, un artículo o cuando estoy leyendo un artículo me va a aparecer así. ¿Listo? O sea, si yo quiero ser más educado, recuerden que formal quiere decir educado. Cuando quiero ser un poquito más informal, puedo colocar reading, lectura. Entonces, leer el libro. Read the book o reading the book y ya. O read the book, también como dar una orden. ¿Listo? No sé si fue claro ahí lo que traté de expresar en el ING en la tercera regla del ando, endo.
Okay, let's go to Jesus Christ. I don't know how can I find this. I need to look for. I need my pen. No, where is it? I need my pen, pen, or my marker. How can I check out my marker? Dios mío, aquí ahora se me perdió el marcador, o sea, y no lo encuentro. Entonces iba a ser el cuarto, pero no lo logro hacer. ¿Me explico? All right. Bueno, hasta ahí claro, voy para los otros tres, ¿les parece? Los otros tres cosas que debemos sabernos del ING. ¿Listo? ¿Puedo borrar esto? Erase this. Yes, teacher. Can I erase? Okay, no problem. Let's go. Mm, mm, oh my goodness. Okay, so let's go to the next section. Okay, next section is gonna be the same. Let me share a little bit this. And oh my God, okay, got it. This. Bueno, entonces, otras tres cosas que debo aprender del ING, IMG. Entonces, la número 4. La número 4 me dice que el ING, que el IMG ya no significa endo o ando. O sea, es como contradictorio. Esto significa endo ando, pero ahora me dice que ya no significa endo ando. ¿Me explico? Pues vamos a saber cuándo el ING ya no es endo ando, no es la terminación endo ando. ¿Listo? Entonces, básicamente para eso tenemos unos verbos que se llaman verbos modales o verbos principales. En inglés se llaman pattern verbs. ¿Cuáles son esos verbos? Vamos a dar solo 5, pero existen más. Entonces, por ejemplo, está el verbo like, está el verbo love. El verbo love, en términos generales, es como decir un like. El verbo enjoy. The verb go. Y tenemos el verbo, a ver, coloquemos el verbo start. Sí, también podemos colocar el verbo start. Existen más, pero vamos a dejar solo 5 como los más los que más salen, los que más se utilizan, porque existen más. Eso sí es claro para que ustedes no crean que solamente son estos, pero por lo menos saber si uno de los básicos. Entonces, like, love. ¿Qué quiere decir eso? Que estos verbos modelos siempre en general van acompañados del ING. O sea, después de estos verbos tiene que tener el verbo ING. Dios mío, ¿yo qué hago para poder escribir bien acá? Ay, no, es que es terrible. Dios, es complejo, yo no sé, yo no practiqué esto, debí haber practicado. Y hay una aplicación, pero no la he logrado conseguir, que es como un lapicito donde uno escribe y ahí sale en la pantalla que quedaría más fácil. Bueno, no sé si entendimos el concepto. Like, love, enjoy, go, start, se llaman verbos modelos o mejor dicho, si queremos excepciones, entonces, verbos excepcionales, verbos como reyes, verbos principales también le llaman algunas veces, pero son verbos como muy utilizados y que nos permite usar el ING, pero ya este ING ya no significa endo, ando. Entonces ya no significa eso. Entonces, por ejemplo, un ejercicio puede ser en afirmación o en pregunta. Cuando uno dice she y, por ejemplo, coloco love. She loves. ¿Sí? Recuerde que es tercera persona, entonces colocamos love. Cuando
este es un verbo modelo. Cuando estén con un verbo modelo, el verbo que viene acá debe estar con ing. She loves cooking. Uy, casi lo logré. She loves cooking. En ese caso, ahí ya no, esta terminación ing ya no significa ando. Entonces ahí diría, y vea que generalmente les dije que este love significa también, son como, estos dos son como hermanos. O sea, es amar, pero también es gustar. Entonces en español no, uno generalmente no dice a ella le gusta o a ella le ama cocinar, cocinando, perdón. Ella le gusta cocinar. En español sería más práctico decir a ella le gusta cocinar. Entonces, vea que aquí tiene cocinar. Sin embargo, podemos decir que también existe la otra versión de este mismo, que si yo no quiero usar el ing, entonces ese ing lo cambio por la palabra to. O sea, she loves, y ya le voy a explicar un poquito más o menos cuáles como las pequeñas diferencias. She loves to cook. Entonces, she loves to cook. Si ustedes notan acá, estas dos oraciones significan lo mismo. Estas dos oraciones significan lo mismo. She loves cooking and she loves to cook. What is the difference? This is Europe and England. And in England, we use. And this, there are some states in the United States. Suena raro, pero no todos los Estados Unidos utilizan el número 2. Este es one, esta es una frase con el 1 y esta es con 2. Entonces, hay algunos estados de los Estados Unidos que no les gusta decir she loves cooking, sino she loves to cook. ¿Y cuál es mejor? No sé. Básicamente esto lo utilizan para Europa y para Inglaterra y esto lo utilizan algunos estados de Estados Unidos. Y Canadá no, Canadá utilizan cooking. ¿Listo? Laura, no sé si comprendimos ese. Yes, teacher. I'm great in this. Ana María, ¿qué opina de eso? ¿Complicated? ¿Está difícil? No, teacher. Bueno, aquí la idea, in other words, en otras palabras, aquí la idea sería aprenderse los verbos modales. Si uno se aprende los verbos modales como los adverbios de frecuencia, pues ahí ya uno sabe que el otro verbo tiene ing y que ya no significa ando. ¿Listo? Bueno, Teacher, yo tengo una pregunta, no sé si sea muy boba. Pero entonces si ya no significa ando, ¿qué significa? esa es no, y no me parece buena pregunta. Entonces, el verbo cuando ya no significa ando, el verbo se llama infinitivo. Infinitivo es cuando ya no se conjuga. Entonces, en este caso, cocinar. Aquí dice cocinar. A ella le gusta cocinar. Eso se llama infinitivo porque el verbo no se ha conjugado. Aquí también está cocinar. ¿Comprendió un poquito, Ana? Sí, profe, es que apagué la cámara porque se me trababa mucho. Pero sí, ya Sí. entendí qué significa. O sea, infinitivos son como los verbos que terminan en ir, ar, or. Comer, terminan er. Estudiar, ese ar, sí, todos esos se llaman infinitivos cuando no se conjugan. ¿Listo? Sí, Ustedes son ahí, básicamente los verbos sin conjugar. Entonces, por ejemplo, lo que el profe decía, it está sin conjugar. Yet. It es verb. yes, it es un verbo con, pero aquí la clave está, insisto, en aprenderse estos verbos modales. ¿Listo? Esa es la clave acá. Si no me aprendo esos verbos modales, esos verbos seccionales, principales, no puedo colocarle el otro ing. ¿Listo?
Y hay más, ¿no? Solamente que aquí dimos 5. Bueno, pregunta, ¿puedo borrar? Yes, teacher. Ya sí. Okay, let's go. Good, very good. Let's go. Bueno, entonces, vamos con la número 5. 5. IMG. IMG. Entonces, esto también es para tener en cuenta el número 5, como la reglita número 5 que voy a aprenderme el ING, y tiene que ver con las preposiciones. Entonces, aquí es, digamos que también debo aprenderme palabras, ¿sí? Que todos son como, o sea, si en uno tenía que aprenderme los pattern verbs, aquí me tengo que aprender preposiciones. ¿Y cuáles son las preposiciones? Entonces son in, vamos a colocar las más conocidas, and. Este and es una preposición, pero también es un conector. Tengo la palabra for. A ver qué otra preposición así son muy comunes acá. In and for. By, colocamos by también, que se utiliza mucho, by. Estas palabritas se llaman preposiciones. ¿Sí? Y aquí, cuando usamos estas preposiciones, el verbo que está acá debe llevar ing, pero ya no significa endo, ando. Eso es raro, pero no significa endo, ando. ¿Sí? ¿Está difícil? Yo sé que son cosas, por ejemplo, Laura Sofía Orjuela, si ve que hay cosas que no conoce, esas son las que debes de como apuntar. Bueno, yo tengo que aprenderme esa regla, la regla número 5, que dice con las preposiciones. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, I'm learning. ¿Sí? I'm learning. Mire que aquí utilizo I'm learning. I'm learning English, por ejemplo. I'm learning English. In this moment, I'm learning English. Y aquí le coloco una preposición, for. Entonces, cuando coloco una preposición, el verbo de acá debe tener ing. Entonces, let's check it out this. So, yo coloco, I'm learning English for working here. For working. For working here. Nótese acá, yo estoy aprendiendo inglés para, y aquí, note que esto ya no significa endo, ando, no para trabajando aquí, sino para trabajar aquí. Ya es infinitivo también. Profe, Yes, otra pregunta. yes, please. No hay problema en que haya dos ing, por ejemplo, learning tiene ing y working tiene ing. Claro que no, porque la regla dice que uno debe colocar el siguiente verbo con ing porque está esta preposición. Es por la preposición que uno debe colocar el ing. Eso es una regla. Es más, yo puedo colocarle otro ing y puedo colocarle ese. I'm learning English or working here with, puedo colocarle aquí readings. With es una preposición también. Aquí me salió una. With también es una preposición y a veces una for readings. Aquí es que disculpe, pero es que aquí está difícil con con la piedra, mejor dicho. Pero hay tres, mire, aquí hay learning, hay working y aquí hay readings.
I'm learning English for working here with readings. Estoy aprendiendo inglés para trabajar acá con lecturas. Y tienen ing, las tres. ¿Sí las nota? Bueno, vamos a escribirla aquí. Vamos a escribirla mejor en texto a ver si nos queda más claro. Pues I'm working. No, I'm learning, ¿no? I'm learning English. Y ya coloco una preposición, for, para. Yo puedo colocar, I'm learning, ¿para qué? Bueno, entonces hagámosle la pregunta a Ana María. ¿Para qué aprendes inglés? ¿Por qué estás aprendiendo inglés? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues, no sé, para trabajar, para abrirnos puertas, para trabajar. Para estudiar. Entonces, I'm learning English for studying, para estudiar. Entonces, study y le coloco ing porque hay una preposición. I'm learning English for studying. Puedo colocar in o at the university. Voy a colocar at the university. ¿Ok? Entonces, yo estoy estudiando inglés para estudiar en la universidad. ¿Listo? Con Yes, teacher. Ok, bueno, entonces esta es la regla número 5. Y nos falta la última regla. The ing. Let me see if I remember ing. Oh my God. Oh my God. No, I said already number 6. Number 6, let me see. Number 6, I remember you say sometimes. Okay, no. All right. Number 6. Basically, number 6. Del ing, si me dejará copiar con esta. Sí, la dejo. Oh, 1 minute. Teacher, Ya I'm sorry. acabaré. When the meeting closed, we come back again. So No, we join again. No, finish the class for today. And tomorrow we have class. Yes, that's right. No, continue tomorrow. Yeah. Tomorrow we continue. Tomorrow we have our reading class. Okay. Mañana vamos a tener clase de Okay. lectura, reading class, okay? So, Okay. the time is over. Cuando se acabe la clase, terminamos. Entonces, IMG, oh my God.